En la villa de Bilbao no todo es chistu y tambor. Sus más de 40 kilómetros cuadrados ofrecen a residentes y visitantes gran variedad de sonidos que cautivan al andar. 730.000 turistas al año se ven atraídos por su gastronomía, naturaleza y tradición. Pero es el momento de abrir los sentidos y descubrir a qué suena Bilbao. Es habitual que la ciudad te reciba con un sonido muy familiar. El himno de una religión llamada Athletic, que define la idiosincrasia particular de la villa. Los cánticos de la marea rojiblanca inundan de pasión el barrio de San Mamés y aumentan la temperatura del ambiente. Un sonido que evoca más de 100 años y nos traslada a las grandes gestas históricas. Es el orgullo de Bilbao. No con tanta historia, pero sí con la misma pasión, Miribilla es conocido por su ambiente y el fervor de su afición. Canciones populares que se convierten en el nexo de unión de todo tipo de clases sociales. Pero no todo es deporte, el arte también está muy presente en Bilbao. Paseando por las calles, a las orillas de la ría, se alza uno de sus iconos, la imponente silueta del Museo Guggenheim. Un escenario perfecto donde se une modernidad y vanguardia. Me parece una música avanzada en muchos sentidos. Entonces, avanzada en cuanto a lo que te comentaba antes, es una música basada absolutamente en la improvisación y eso ya me parece algo avanzado y que concuerda muy bien con lo que vamos a tener. Un saxo, una batería y un contrabajo ponen música a un espacio que se convierte en el lugar ideal para un rato de lectura o relajación, y también de convivencia entre bilbaínos y turistas. Hay muchos aitas que vienen con los críos, se bañan en las fuentes, van a los columpios, se toman una birrita, escuchan jazz, todo eso se mezcla con el turista, que desde luego hay mucho, lo que te decía, hay mucho, por Rubén, y bueno, el ambiente la verdad es que muy guapo, yo lo recomiendo. Se toman una birrita aquí, con sol, tomarte un vinito, una birrita, fantástico. Paseando a orillas de la ría se dejan atrás los sonidos modernos del Guggenheim para adentrarse en la música clásica que se puede escuchar en el Palacio Euskalduna. Los sones de la Orquesta Sinfónica de Bilbao o voces como las de Ainhoa Arteta deleitan al público más selecto. La sala suena maravillosa, es excepcional, tiene una acústica increíble y que es un gusto siempre de poder tocar en esta sala, en el Palacio Euskalduna. No se necesita traje ni vestido de fiesta para disfrutar de la música que encontramos en Deusto. Los sonidos alternativos de un barrio joven en su Gaztetxe. El objetivo un poco del Gaztetxe es un poco ofertar un espacio a todo, no solo a los jóvenes, sino a todo el barrio, para que aquí se puedan llevar a cabo las ideas o las inquietudes que cada uno tiene. Un espacio que se convierte en escenario de todo tipo de estilos musicales y da la oportunidad de recibir a todo el mundo. El grupo que quiera tocar o conocidos o lo que sea, se habla con ellos y vienen y tocan. O sea, los tipos son
desde ska, hip hop, DJs, punk, heavy, de todo. De los sonidos más alternativos a las bilbainadas. En una era donde triunfan las discotecas y se generaliza el botellón juvenil, la música más arraigada y tradicional que cantan las cuadrillas de chiquiteros mientras comparten rondas de vinos y pinchos se niega a desaparecer. Sin ellos el casco viejo no sería lo que es hoy. Y en la plaza nueva puesto. Música es el todo, lo más bonito y entrañable que hay, porque une a las personas, une a la gente, y sobre todo a nosotros que nos gusta cantar. Y fíjate, los jovencitos que somos y seguimos cantando. Música popular que expresa la forma de entender la vida en Bilbao, basada en experiencias, ironía y nostalgia. Todo ello con un ritmo de celebración al que resulta difícil resistirse. El cantar es obligado, es la obligación que tiene todo bilbaíno, de cantar. No se expresa su forma de ser. De los jóvenes a los mayores, del deporte al arte, de lo moderno a lo clásico. La travesía en busca de los sonidos de Bilbao nos ha enriquecido los 5 sentidos y nos ha contagiado del espíritu bilbaíno.